Muy buenas tardes, Miss Walkiria. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer la provincia de Yauyos. El grupo está conformado por Rachel Naomi Malqui Palacios, Alessandra Salas, Taira Villegas, Dana Bendezú y Daniela Tenorio. Le voy a dar pase a mi compañera Salas. Buenos días, profesora Valkirian. El día de hoy yo le voy a hablar sobre la fundación del pueblo, su origen, su etimología, hechos históricos y personajes históricos. Fundación y origen. La provincia de Yauyos fue creada el 24 de julio de 1825 por el gobierno de Simón Bolívar, antes de la llegada de los españoles. La zona estuvo habitada por el pueblo indígena de los Yauyos, perteneciente a la cultura andina. Posteriormente, durante el Imperio Inca, fueron incorporados al Tahuantinsuyo y después de la conquista española pasaron a formar parte del Virreinato del Perú. La etimología del nombre. El nombre Yauyos proviene del pueblo indígena Yauyo o Yauyu, que habitó esta región antes de la expansión inca. Se cree que el término tiene origen en el idioma Jaucura, una lengua andina que aún se conserva en algunos distritos de la provincia. Hechos históricos. Antes de la llegada de los incas, los yauyos eran una población independiente y guerrera. En el siglo XV fueron conquistados por el Imperio Inca, incorporados al Tahuantinsuyo. En el siglo XX, los españoles tomaron control de la religión durante la conquista del Perú. En julio de 2024, el 24 de julio de 1825, la provincia de Yauyos fue creada por el decreto de Simón Bolívar. Durante la época, la población la republicana Yauyos se destacó por su actitud agrícola, ganadera y comercial entre la sierra y la costa de Lima. Personajes históricos. Simón Bolívar creó oficialmente la provincia de Yauyos en 1825. Tupac Yupanqui dirigió la expansión del imperio inca e incorporó el territorio de Yauyos en el Tahuantinsuyo. Los caciques Yauyos fueron liberados del pueblo Yauyo ante la conquista inca y española, defendiendo su territorio y organizando sus comunidades. Les paso con mi compañera Naomi. Tradicionales de la provincia de Yayos, en la Sierra Departamento Lima, son una rica expresión de fe, sincretismo religioso y folclore andino. Al estar compuesta por más de 30 distritos, Yayos celebra numerosas festividades a lo largo del año. Festividad del Señor Ascensión de Cachimayo. Es la festividad religiosa más importante y rutinaria de toda la provincia, celebrada en el santuario ubicado en las alturas del distrito de Cuatzi. El día central suele ser alrededor de la quincena de mayo, coincidiendo con la festividad litúrgica de la Ascensión. De hecho, recientemente se oficializó el 14 de mayo como feriado no laborable en toda la provincia en honor a su patrón. Reúne a miles de devotos que realiza una exigente y devota peregrinación subiendo a la zona montañosa a pie para pagar promesas, agradecer milagros y venerar la sagrada imagen. Fiesta patronal de Santo Domingo y aniversario de Yayos. Coincide con las celebraciones por la creación política de la provincia de Yayos, fundada el 4 de agosto de 1821 por el general José de San Martín. Su fecha es de 3 de agosto a 5 de agosto. Se inicia la víspera con el tradicional pasacalle de Salcareña, donde los pobladores cargan trocos disputando de forma alegre para encender un gran fogón nocturno, en el que se prepara el caldo de monte para los visitantes. Hay quema de fuegos artificiales, misas solemnes y procesiones a honor a Santo Domingo, el honor a su pueblo. El concurso folclórico en la Plaza de Armas destaca por la
Danza de los Negritos, de los Yayos, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, la cual parodia de forma vistosa la época colonial. Fiesta del agua o champería, inicios de años sequías. Es una celebración de origen prehispánico, fuertemente arraiga en distritos larados, Carolina o Tanta. Varía según el distrito, habitualmente entre los meses de mayo, octubre, antes de agosto o antes de inicio de las lluvias. Es un sistema de faena comunal y fiesta en donde se realiza la limpieza y mantenimiento de las acequias y canales de regadío. Está acompañada de rituales de pago a la Pachamama, tuquín, música conturista, cantos tradicionales y comidas compartidas, celebrando la vitalidad del curso hídrico. Otras fiestas rituales importantes son la fiesta de San Pedro, fiesta de la Virgen Cochalca Huanchi y fiesta de la Cruz Yaulu. La provincia de Yayus, con su ecorregía andina, llena de lagunas y cuevos arqueológicos, mitos y leyendas, buscan explicar el origen de sus paisajes, lagunas y condición de sus antiguos habitantes. El mito de Pacarina y Yayo Huanchico. Este es el mito fundacional más importante de zona restringido en el famoso manuscrito de Warrington siglo XVI. Narra la batalla celestial entre dos poderosas deidades por el control de la región de los Yayos. Yayo Corricho era el dios del fuego, una deidad antigua y terrible que exigía sacrificios humanos, devoraba hombres, su furia manifestaba en incendios y volcanes. Pacaricaca era el dios del agua, las lluvias y las tormentas, nacido de 5 huevos en el cerro de Condorcó. Ambos dioses se enfrentaron en una batalla colosal. Yayo Corricho atacó con llamadas inmensas que alcanizaban la tierra. Pacaricaca respondió enviando lluvias torrenciales, granizados e inundaciones que apagaron el fuego. Pacaricaca terminó siendo exitoso, victorioso, y el día de hoy es el principal apu, protector de la provincia de Yayos y regiones vecinas. El origen de la laguna Paca o algunas lagunas de las zonas. Aunque la leyenda de la laguna Paca es muy famosa en Jauja, en varios distritos como Yayos, Laraos o Tanta existen versiones locales muy similares que explican el origen de sus hermosas lagunas. La leyenda del anciano viajero. Se cuenta que antiguamente, hoy hay una laguna, existía un pueblo próspero, pero cuyos habitantes se habían vuelto egoístas y vanidosos. Un día, el dios Pacarita, un anciano mendigo, pidió un poco de agua y comida. Todos lo rechazaron sin piedad, excepto una mujer, una humilde, o la mamá Raiwana, o una pobladora local, que le ofreció lo único que tenía. En agradecimiento, el anciano le admitió que debía abandonar el pueblo esa misma noche junto con sus hijos, y subir el cerro más alto con la condición de no voltear atrás. La mujer le obedeció, pero cuando volteó atrás, por curiosidad, se convirtió en piedras rocosas. Según la tradición, es la silueta de aquella mujer. La sirena de la laguna Pumacocha. En el distrito de Iptis y zonas cercanas a la reserva Nor-Yauyos-Cochas, existe un mito muy difundido entre los pescadores, muy comunero sobre las sirenas de las lagunas de altura. Se dice que en las noches de la luna llena, una hermosa mujer de largos cabellos dorados y mitad pez emerge de las profundidades de la laguna Pumacocha con un canto hipnótico y melodioso. Atrae a los viajeros solitarios, a los pastores o que caminan cerca de la orilla. Aquellos hombres que caen bajo su embrujo caminan hacia el agua como sonámbulos y desaparecen en el fondo de la laguna. Algunos suelen advertir a los jóvenes que no deben acercarse a las orillas a profundas horas de la noche. El mito del Huachu o seres gentiles. En Yayos, al igual que en gran parte de la Sierra Central, existe la creencia gentiles o abuelos, a que se refiere a los antiguos habitantes prehispánicos que vivieron antes de la salida del sol actual.
Se dice que los restos arqueológicos, chucais o curacas, que se ven en las cumbres de Yauyos, están habitados por los espíritus de estos ancestros. Los mitos locales advierten que si esto promafa sus tumbas o se burla de sus gentiles, una enfermedad espiritual los causa debilidad o herida o hasta una muerte rara, y todos se olvidan de la persona. Por eso, ellos rezan antes de entrar a ese lugar. La leyenda de la Puente Maya Carina. En el distrito de Carina existe un antiguo puente de piedra sobre un abismo profundo que conectan a caminos ancestrales. La leyenda local cuenta que los antiguos pobladores necesitaban un puente que construir con urgencia para salvar sus cultivos. Para la geografía era tan difícil que cada intento fallaba. Un comunero desesperado exclamó que daría lo que fuera con tal de ver el puente terminado antes del amanecer. Esa noche, un personaje misterioso vestido de negro, ropas elegantes y oscuras se le apareció y le propuso terminar el puente en unas horas a cambio de su alma. El hombre aceptó. Sin embargo, arrepentido de su pacto, el comunero corrió hacia la iglesia del pueblo, cogió un gallo y lo incendió bajo su manta, cerca del abismo. Cuando el constructor misterioso estaba recortando la última piedra, el hombre hizo cantar el gallo antes de tiempo, simulando el amanecer. Desde la oscuridad casi terminaba el engaño. Huyó dejando la obra casi terminada. Los pobladores dicen que hoy en día falta una piedra exacta de su estructura, la cual ningún material moderno ha logrado fijar con éxito. El toro de la laguna Huaya-Huancaya. La laguna de Huaya, famosa por sus aguas de color verde esmeralda en el distrito de Huancaya, es el escenario de una de las leyendas más compartidas por las guías y comuneros de las reservas pajaristas no Yauyos Coches. Se dice que en el fondo del mar de la laguna habita un enorme toro de cuernos de oro macizo y ojos brillantes como el fuego. Según el relato, en los días intensos de sol solar, el toro sale a la superficie a descansar sobre las rocas de la orilla. Advierte que si un viajero codicioso intenta acercarse para atraparlo o cortarle los cuernos, el toro brama con tal fuerza que desata una tormenta repentina de granizo y viento. El animal arrastra el atrevido hacia las profundidades y lo mata, y lo deja en una laguna. La huaca de los amantes de Laros. Laros es conocida por sus impresionantes anderías prehispánicas. Una leyenda local narra la historia de dos jóvenes de clases sociales distintas durante la época de Yauyos. Ella la hija curaca, jefe local, y él un humilde trabajador de la tierra. Al hacer prohibido su amor, decidieron escapar juntos hacia las cumbres rocosas que vigilaban el pueblo. Curaca mandó a sus guerreros a perseguirlos. A veces acorralados en el borde de un principio y negándose a vivir separados, los jóvenes se abrazaron. Fuertemente pidieron a los dioses de la montaña a que los protegiera. El dios Apu escuchó su súplica y en lugar de dejarlos caer, los transformó en dos lugares columnas de piedras unidas que mira hacia el valle. Los pobladores lo llaman los amantes y consideran que su presencia bendice las cosechas del pueblo cada año. Ahora, en la sociología y antropología, un hecho social se refiere a las formas de actuar, pensar y sentir que son exteriores al individuo y posee unos costumbres, estructuras, identidades y dinámicas colectivas que definen una comunidad. En la provincia de Yayos, los hechos sociales están profundamente marcados por su geografía andina, su historia prehispánica, la nación de Yayos y los cambios económicos modernos. Y lo más importante incluye el sistema de cargos y la mayoría. En todos los distritos de Yauyos, la organización de las fiestas patronales y cívicas no depende del gobierno central, sino de un hecho social colectivo, la mayoría. Coacción social. Asumir un cargo, ser mayordomo de una fiesta, es un compromiso público. Rechazarlo afecta el estatus de la familia y dentro de su comunidad. Restribución. El mayordomo de infancia
financia gran parte de la comida, la banda de músicos y la quema de fuegos artificiales. Esto funciona como un mecanismo tradicional de prestigio y redistribución de riqueza. La fanega comunal y la champería. El trabajo colectivo o ayuda mutuamente minca sigue siendo la base de la supervivencia en la sierra yaullina. Más claro en la champería o fiesta del agua muy fuertemente en Laraos y Carina. No es una celebración, es un hecho social, obligatorio, donde la comunidad se une para limpiar los canales de regadío prehispánicos. La entidad ética y lingüística de Jarauq en Tupe. Un hecho social cultural único en Yayus es la resistencia y prevención de la lengua de Jacurú, hablada principalmente en el distrito de Tupe, moticarlo y vestimenta. En Tupe, las mujeres juegan un rol central en la presentación de la identidad. Hasta el día de hoy, el uso típico de joyas, narconorco, collares y pañoles es un hecho social, diario, para las mujeres mayores y festivo. La danza como sátira o integración de los negritos. Es declarada como patrimonio cultural de la nación. La danza de los negritos o yayus, o nerería, es un hecho social que canaliza la historia colectiva. A través de su parodia, la población andina procesa el pasado colonial, las interacciones históricas entre los ancestros, los capataces y los esclavos africanos, que pasaban por las rutas comerciales de la provincia. Bailar es un acto de confirmación social e integridad generacional. La conflictividad de socioambiental, minería y tierra. Como hecho social contemporáneo, Yayus experimenta las tensiones propias de la modernización económica, principalmente ligadas a la actividad minería, como en la zona de Guaricocha, en Alice, y el cuidado de la reserva Pajita Nor Yayus Cochas. Las comunidades campesinas actúan como bloques colectivos, organizados para defender su territorio, el agua y sus pastizales, frente a la contaminación. Esto genera asambleas comunales intensas que definen el rumbo político en los distritos. La migración o las asociaciones provincianas. Debido a la falta de oportunidades de educación superior y empleo técnico, los yayus han venido un fuerte proceso de migración hacia Lima o Cañete. Eso dio un origen a un hecho social translocal. Las asociaciones de recientes yauyinos en Lima, estas redes de inmigrantes financian proyectos de sus pueblos natales, organizan réplicas de fiestas patronales en la capital y mantienen el vínculo umbilical con la provincia. La provincia de Yayus está ubicada. La provincia de Yayus, ubicada en las alturas de la región Lima, constituye un universo cultural donde la geografía andina, la memoria ancestral y la organización comunitaria se establecen de forma indisoluble. A través de sus mitos, leyendas y festividades y estructuras colectivas, la sociedad guayonina han construido una identidad sólida que regula la vida de sus habitantes y resiste los embates de la modernidad. Voy a dar pase a mi compañera Daniela. Los negritos yauros es una danza que representa la provincia que se baila durante festividades como Navidad, Año Nuevo, Bajada de Reyes, entre otras festividades religiosas. Se considera patrimonio cultural desde el 2022 por la gran nación y su valor histórico-cultural. De ahí están los chunchos de Yauyos, danza tradicional que representa el intercambio entre los pueblos andinos y amazónicos. Se caracteriza por sus movimientos alegres y el uso de bastones durante el baile. Se practica en distritos como Aquicha, Huanta, Paranía y Yauyos. Pastores o Aili de Tanta. Danza que se interpreta principalmente por mujeres en agradecimiento a las primeras lluvias y al inicio de temporada de siembra. Con el tiempo se incorporó elementos a la tradición cristiana. Su música tradicional de los yauyos acompaña la danza y festividad de instrumentos más utilizados como el pincuyo o huanco y tinja, en la zona del sur la arpa y el violín.
Practicado en la zona central como bandas de música con trompetas, tambores, clarinetes, saxofones, tumbas, bombones, tarolas, platillos, muy comunes en la zona del norte de la provincia. Bueno, los trajes típicos de los niñitos de Yauyos son los bailarines que usan sombreros adornados con plumas, espejos, máscaras de cuero, trajes bordados de colores, pañuelos, cascabeles, zapatos negros. La vestimenta varía según el distrito. En la danza de los chunchos yauyos, los hombres llevan camisa blanca, pantalón negro, máscara, bastón y un tocado con plumas. Las mujeres usan anacos de colores, pajas tejidas, coronas de flores y cintas con pañuelos bordados. Y con eso le doy el paso a mi compañera Dana. Yo les voy a hablar sobre la gastronomía, las bebidas, la artesanía y la forma de vida. Gastronomía. La cocina yauyina aprovecha los recursos de sus diferentes pisos ecológicos, desde los ríos de valle hasta las zonas altas. Los platos son pachamanca, plato bandera cocido bajo la tierra con piedras calientes, preparado con carnes locales, cuy, cordero y cerdo, acompañadas de habas, papas y camotes. La trucha frita, sabor típico de las zonas altas y ríos cristalinos. Servida fresca con papas sancochadas y ensalada criolla. Caldo de cabeza, sopa reparadora de cordero cocida al fuego lento con papas y la patasca. Guiso concentrado de maíz pelado, el mote, con diversos tipos de carne que se sirve en las fiestas comunales. Y la sopa de oyuco, preparación casera hecha a base de tubérculos nativos y hierbas aromáticas de la zona. Bebidas típicas. Las bebidas locales acompañan tanto a las comidas diarias como a las celebraciones religiosas y faenas comunales. Chicha de jora, bebida ancestral de maíz fermentado que está presente en todos los ritos de agradecimiento a la tierra o como un pago a la tierra. El chamico, licor tradicional elaborado a base de hierbas medicinales y aromáticas de la sierra, mezcladas con aguardiente. Chicha de maní, variante especial que se consume en celebraciones selectas del sector sur de la provincia. Artesanía textil. El arte yauyino se plasma principalmente en el tejido y la confección de prendas con técnicas heredadas. Textilería de lana, elaboración de mantas, ponchos, yicas y chumpis, utilizando lana de oveja, alpaca y tintes naturales extraídos de plantas y las cochinillas. Sombreros de paja, tradición artesanal vigente en distritos específicos como Laraos, donde se tejen sombreros a mano para uso diario y festivo. Vestimenta festiva, confección manual de los detallados trajes con bordados coloridos que usan los danzantes de los negritos y los chuncos. Forma de vida y costumbres. La rutina diaria de los pueblos de yauyos gira en torno al trabajo comunitario y el resto por la geografía. El ayani y la minca. Prácticas prehispánicas de trabajo recíproco donde toda la comunidad se une a limpiar canales de regadío, construir casas o techar iglesias. Agricultura de los andenes. Distritos como Laraos y Caranía mantienen vivos los impresionantes sistemas de terrazas agrícolas preincas para cultivar maíz, papa o yuco. Ganadería de agricultura de altura. En las zonas que superan los 4.000 metros de altitud, la población se dedica principalmente a la crianza de camélidos sudaméricos. La rutina diaria en los pueblos de yauyos gira en torno al trabajo comunitario y el respeto a la geografía. Le doy pase a mi compañera Taira.
Restos históricos. El sitio arqueológico Huamanmarca, antigua ciudadela preinca con construcciones de piedra. Sitio arqueológico Ñaupahuasi, antiguo asentamiento preinca e inca, considerado patrimonio cultural. Andenes de Laraos, terrazas agrícolas prehispánicas que aún se utilizan. Reservas naturales. Una reserva paisajista Nor-Yauyos, Cochas, área natural protegida con lagunas, cascadas, montañas y gran diversidad de flora y fauna. Flora y fauna. Flora. Queñueles, Puya de Raimondi, Quixuar, Aliso y Sauco. Fauna. Vicuñas, vizcachas, zorro andino, cóndor andino y trucha. Lugares turísticos. La reserva paisajista Nor-Yauyos Cochas, cascadas de Huancaya, lagunas de Huancaya, puente colonial de Calicanto y sitio arqueológico Huamanmarca. Muchas gracias.